Bueno, continuamos con la jornada de hoy, la jornada intensa, muy linda. Hay alguien que dijo no digamos suficiente a... Pero yo digo, no hemos agradecido suficientemente a la organización, al equipo de Matías, Regina, por todo este trabajo. Agradecimiento a Mendoza. Sí. Bueno, este panel, digamos, vendría a ser la otra parte de lo que hablábamos recién con el doctor Andrés, que estábamos hablando de una función preventiva de la ética, y acá ya estamos en situaciones en donde se ha habido enjuiciamiento de magistrados en relación a casos que incluyen temática ética. Se llama debate abierto, ética judicial, el enjuiciamiento de magistrados más allá de la ley, debate de casos testigos. Cuando nosotros en la comisión directiva de COPEMA planteamos, lo planteó creo que Marcelo Meis, el tema de que en esta jornada hablásemos nuevamente de ética, se dijo claramente, bueno, pero ética preventiva, y Ricardo Turi dijo, bueno, pero yo también tengo casos en donde ya no es preventivo, y ahí surgió la posibilidad de discutir casos, como taller, como idea, ¿no es cierto? Este es el sentido de esta charla. Se me borró. Bueno, Ricardo Uturi del Chaco es consejero del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento de la provincia de Chaco, por el estamento abogado, ¿no? Bueno, Ricardo, corren tus 15 tiránicos minutos. No sé cómo esto. Arriba, abajo, sí, para adelante. A ver, pasa nada. Es para sacar, ahí está. Es para sacar nuestra foto. Corremos. No importa. Echaste a todos. No. Qué lío que armás. Bueno, básicamente, en realidad, bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad que a esta hora de la siesta es complicado y con pocos minutos más aún. En realidad vengo con paracaídas, porque no era el tema a tratar hoy el de Chaco, pero cuando habla Vicky, digo, bueno, vamos a plantear un caso testigos, esa es la idea. En este momento tenemos en el jurado de enjuiciamiento un caso que roza también la cuestión vinculada justamente a la ética pública, pero como estamos todavía en plena etapa de análisis del caso, no podemos hablar. Sí vamos a hablar de un caso testigo que hemos tenido, que ha llegado inclusive a la Corte de Provincia, al Superior Tribunal de Justicia, que es el caso Aguirre Rubens, donde justamente se trata la cuestión del, primero, la idoneidad ética del funcionario, en este caso un defensor, integrante del Ministerio Público de la Defensa, pero en un doble proceso, y voy a explicar por qué, en un proceso de selección y de jurado. Como decía recién Luis, nosotros en Chaco cumplimos la doble función, somos Consejo de la Magistratura y a su vez jurado de enjuiciamiento. En el caso de Rubens Aguirre, se trataba de un secretario, ¿no es cierto?, de una defensoría pública, ese era su cargo de base, que había sido designado por el Consejo de la Magistratura ante una vacancia como suplente de defensor público. Nosotros tenemos esta cuestión vinculada a cubrir rápidamente las vacancias de los cargos que se requieren, también se lleva adelante el proceso del concurso y la designación con estas provisoriedades. En el caso esto es para los que no conocen, en el caso del Consejo de la Magistratura de Chaco, integrada, como decía recién bien Luis, por 7 consejeros, 2 por la abogacía, y me acompaña acá la doctora Silvia Arroyo, que somos los únicos 2 que no cobramos, después están 2 jueces, 2 por los diputados y un representante del Poder Ejecutivo. Cuando proponemos a alguien, ya sea para cargo de ministro, camarista, defensor, esa persona, ese funcionario automáticamente va y le toma juramento, o el Superior Tribunal de Justicia, si es de camarista para abajo, o el gobernador, si es ministro, procurador o defensor general. Es decir, no hay intervención, no hay terna, con lo cual la entrevista pasa a ser el factor definitivo y decisorio, es decir,
hay una primera etapa arreglada, que es el examen de oposición a antecedentes, que es, por supuesto, anónimo. De hecho, el Chaco fue la primera provincia judicial en designar un juez por concurso de oposición a antecedentes, un camarista, allá por el año 97, 96. Tenemos el Consejo de la Magistratura de Cano del año 57. Y bueno, y en esto tiene que ver con que una vez que se alcanza el nivel de excelencia, aquellos que superan pasan a la entrevista ante el Consejo de la Magistratura, para que luego esa entrevista, por mayoría de 4 votos, son 7 miembros, se designa desde un defensor, un fiscal, un juez de primera instancia a un ministro del Superior Tribunal de Justicia. Este fue el caso de Rubens Aguirre. Él fue designado provisorio, luego vino la etapa de concurso, se escribieron varios, e interín, mientras ejercía la defensa pública en la localidad de Sáenz Peña, él comienza la adopción, el proceso de adopción de 2 niños, 2 hermanos, una hermana y una hermana. Comienza el proceso e inclusive lo sube a las redes, como lo llevaba a los parques y demás cuestiones. Concursa, rinden el examen varios postulantes, pero solamente él aprueba el examen. ¿Y qué pasa? Una vez que la aprueba y comienza el proceso de las entrevistas, él devuelve los niños. Desiste del proceso de adopción porque dijo, bueno, yo aprobé, soy el único que llega en condiciones, así que me tienen que postular a mí, tengo el cargo ganado, alcancé el nivel de excelencia, así que no preciso tener más a estos niños, que los había subido en las redes sociales, fotos y demás cuestiones. Ante esto, hay una presentación del colegio público, en Chaco, del colegio de Sáenz Peña, donde manifiesta una denuncia justamente por faltas a una conducta ética que luego va a refractarse en esto que se requiere como confianza pública en el servicio de justicia y en el magistrado, en este caso en el defensor, para que sea removido o no avance su proceso de postulación. Bueno, ahí se empieza esta cuestión de si debía ser sometido a un jury de enjuiciamiento, siendo que era provisorio, o como estaba directamente en camino la designación definitiva después de terminado el concurso, simplemente no se lo proponía. Nosotros no requerimos ternas, como dije al principio. En la mayoría de las provincias, quizás al no haber ternas, se declaraba desierto y se llamaba a nuevo concurso. Y aquí es donde empieza esta cuestión de la relación entre legalidad, ética pública e idoneidad del funcionario. Y ahí, bueno, por eso ponía, a ver si pasamos ahí. Bueno, ahí estaba a lo que refería recién, porque bueno, frente al hecho, que esto es lo que termina diciendo el Consejo de la Magistratura y luego el Superior Tribunal de Justicia, en jurisdicción positiva, que superar la etapa técnica habilita a seguir el procedimiento, pero no todo tiene un derecho a ser designado. El Consejo diferencia la etapa arreglada del concurso y la etapa final de selección institucional. El dictamen de la Comisión Examinadora no es vinculante. La propuesta final integra una votación constitucionalmente reservada al órgano, es decir, al Consejo de la Magistratura. Y eso es lo que termina resolviendo el Consejo. El Consejo lo que dice es que no cumplía los estándares mínimos de ética que se requiere para acceder a la función pública como defensor en este caso, y decide no proponerlo. Es decir, los 7 votos, cada uno por su motivación, dicen de que no reunía el perfil ético requerido para acceder a la función pública, y en función de eso declaran desierto el concurso y lo renueven. Es decir, no es que se le hizo un jury, sino que se dijo, acá votamos con este concurso, y se llamó un nuevo concurso que luego terminó designando un año después a un empleado. Una de las cuestiones que ahí se generó fue si era necesaria una resolución para apartarlo del cargo que estaba como provisorio, o si se requería resolver en un jurado de enjuiciamiento. No es algo que en definitiva no formó parte de la resolución judicial, porque una vez que se lo da de baja, él simplemente interpone un recurso primero de revocatoria contra la resolución del Consejo de la Magistratura, que es rechazado, y posteriormente lo que hace es interponer un recurso de amparo ante la Cámara de lo Contencioso Administrativa, que rechaza en límites. Ante eso va en recurso extraordinario ante el superior, que es donde yo digo que el superior termina. Sí. Está pasando allá. Perdón.
perdón que te interrumpa, termina resolviendo el rechazo, y en jurisdicción positiva justamente establece estas cuestiones de principios que podrían servir como obiter dictum y como doctrina para eventuales verdaderamente juicios que se generen a partir de planteos idénticos. Por ahí se ve, justamente que la función judicial requiere, ahí lo estoy tapando, yo no sé lo que va a ver, una idoneidad completa, técnica, moral e institucional. Es decir, justamente lo que tiene que hacer el Consejo, ¿no es cierto?, es examinar todas estas condiciones para ver, primero, en lo que tiene que ver mantenimiento es para un eventual jury de enjuiciamiento, que es un poco lo que tenía que ver con este panel, que no es, si bien no es lo que aplicó en el caso Aguirre en Rubens, sí sirve como doctrina legal, máximo en el caso nuestro del Consejo de la Magistratura, que a su vez actuamos eventualmente como jurado de enjuiciamiento. Entonces, a lo que apunta esto es que la ética judicial no irrumpe cuando se investiga un magistrado por mal desempeño, sino que está presente desde el momento mismo de la selección, como uno de los componentes de idoneidad constitucional. Justamente en ese marco que en varias ocasiones hemos optado por abstenernos, especialmente los abogados, y en los últimos casos se ha llegado a inclusive 5 abstenciones o 4 abstenciones, y ya hay fallo de la Corte, del Superior, que dice que en tanto y en cuanto no se den los 4 votos positivos, no se puede acceder al cargo. Es decir, se requieren 4 votos positivos. Si de los 7 votos, 4 dicen, se abstienen de votar a alguno de los postulantes, automáticamente debe declararse desierto el concurso. Bueno, acá está, sí, justamente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que como veo... ¿Querés que lo pase yo? Sí, toma. Lo que pasa es que como el tiempo iba rápido, vamos acortando. ¿Paso a la siguiente o seguís? Y pasa así. Esto lo quiso la Corte. Esto lo quiso la Corte. Rechazó, que también refiré, validó el criterio del Consejo sobre idoneidad, motivación y falta de derecho al cargo. Parte del planteo constitucional era la discrecionalidad con la que había actuado el Consejo de la Magistratura en el sentido de abstenerse de votarlo, invocando cuestiones éticas vinculadas a este hecho que habíamos referido. Bueno, la Corte Superior, lo llevó a la Corte de la causa, entendió que no, que estaba debidamente fundado con el hecho de que un funcionario tiene que no solamente aprobar y tener esto que decíamos acá, ¿cierto?, las cuestiones, aprobar el examen técnico, sino también tener una conducta que justamente lo vincule a esa confianza pública que se requiere. Ahí justamente el Superior Tribunal de Justicia del Chaco sostuvo que el Consejo no se encuentra, con esto que decíamos acá, esto es una parte del fallo vinculado a la evaluación formulada por la comisión examinadora, y que un postulante puede ser propuesto cuando satisface la totalidad de las condiciones exigidas por el ordenamiento. En ese sentido, dice que en tanto no sea exclusivamente arbitrario, debe validarse la decisión del tribunal, entendiendo que la ética judicial tiene entidad constitucional, su utilización debe ser más rigurosa, y que no, ahora bien, que no cualquier, porque esto lo hablábamos hoy por ahí en el café, no cualquier controversia privada constituye un episodio, digamos, que amerite como decían hoy, ser titular, por ejemplo, de bares bailables, ser titular de actividades empresarias, no por sí implica la no propuesta o someterlo a un jury, sino que se requiere de cuestiones que violen verdaderamente la confianza pública. Hay decisiones de los jueces que son impopulares, pero no por eso ameritan un pedido de jury, porque justamente los jueces no están para hacer populismo, sino para muchas veces dictar fallos que van en contra de lo que a la mayoría del público de la sociedad pudiera parecerle. Y en ese sentido es donde tiene que estar justamente recibir el análisis que tenga que hacer así ya como jurado de enjuiciamiento ante un pedido de jury, ver cuándo esa conducta deja de ser impopular para ser contrarias a estas reglas éticas que verdaderamente afectan esa confianza pública que se deposita en el funcionario público, que se deposita en el magistrado, juez, fiscal y demás. 3 minutos. 3 minutos, bueno, entonces. Entonces, bueno,
pasar a la próxima, entonces, que creo que hagamos la última. ¿Y ya está? De eso ya hablamos todo, vamos a la otra. Bueno, acá cerramos entonces, para ir. Bueno, justamente el Superior Tribunal de Justicia, al convalidar la decisión del Consejo, subrayó precisamente esto, que la motivación, esto es importante, puede ser sucinta. Acá se trataban en el acta, de no más de 4 o 5 renglones por consejero, pero debe ser real, que no exigen formas sacramentales, pero sí razones inteligibles, y que el control judicial no puede sustituir la valoración del órgano constitucional, aunque sí verificar si existe arbitrariedad manifiesta, ausencia de causa o lesión grave al debido proceso. Entonces, este equilibrio me parece que es lo que debe preservarse especialmente como pauta doctrinal, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver justamente con la conclusión, ¿no es cierto? En el gobierno judicial no se basta por sí solo, sino que también se exige resguardar la legitimidad institucional del juez. Y ahí, en la idoneidad, la magistratura no se define solo por el saber técnico que está aprobado con el examen, sino por la actitud de esto que hablábamos, de generar esa confianza pública e integridad. El Consejo debe examinar la selección judicial desde una dimensión que puede preguntarse por este perfil ético e institucional del juez, y la ética judicial funciona como estándar de acceso, pero también como parámetro de permanencia. Acá es lo que yo refería, de que este caso sirve, y después están al alcance, yo se los pasé a Vicky, tanto la resolución del Consejo como el fallo del Superior, y las conclusiones que sirven como doctrina, es decir, no fue una resolución sobre un jurado de enjuiciamiento, pero sí va dejando pautas que van a servir para eventualmente juzgar a ese ya juez que está en funciones y que claramente tiene conductas contrarias a la ética, en el sentido de violar la confianza pública, no de ser impopular. O sea, por ahí queremos jueces impopulares. Tuvimos un caso también hace poco, donde por 4-3 no prosperó, y donde justamente la abogacía, nosotros con la doctora Arroyo votamos en contra, de una jueza de familia, en un caso muy controversial, Niña Cielo, que pasó creo que a nivel nacional, donde para sacar a una niña, para dárselos a los abuelos, hubo un ejercicio de algo de violencia, en virtud de que la madre se resistía a algo después de haber sido reticente y contumaz por más de 3 años. Por eso dijimos que no militaba en este caso un jury, de las radios nos llamaban, nos maldecían, pero nosotros entendimos que no, que el juez está para tomar decisiones impopulares cuando justamente lo que tiene que resolver son cuestiones vinculadas al derecho, y en tanto en cuanto la biofunda no puede ser materia de jury. Entonces un poco por ahí es ese gris que no hay, si bien no hay ninguna reglamentación, es la que nosotros tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible en el entendimiento de casos como este. Así que bueno, creo que estuvo el tiempo. Muchas gracias, han cumplido el tiempo con exactitud. Gracias, Ricardo. Excelente. Está prendido. Vamos a reservar las preguntas sobre este caso al final para preservar la igualdad de tiempo de todos los participantes del panel. Ahora es el turno de... Doctora. Ahora continúa Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos. No es miembro de FOPEIMA, como dijo, es invitada, pero parece que conoce bastante de nuestra. Así que todo lo que decir. Fui consejera y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, por eso poquito me siento bien. Me parecía. Miembro jubilada. No, miembro honorario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a diferencia de las otras situaciones, voy a hablar de mi propio caso, con lo cual puede tener, claro, el sesgo de ser yo la que hablo de mi situación, y los invito a que cuando sea el momento me hagan todas las preguntas que quieran sin ningún prurito sobre posibles ofensas, porque no la habrá seguramente. Le quiero contar un poquito. Mi idea no es hacer una anécdota de lo que pasó porque sería muy aburrido y además me da vergüenza. Pero lo que me parece interesante de mostrar mi caso es hablar un poco del principio de legalidad en los procesos de enjuiciamiento de magistrados
Y entonces, ¿y por qué en todo caso la infracción de normas éticas u otras frases muy abstractas que se suelen utilizar en los procesos de enjuiciamiento de magistrados no son viables para justificar una destitución? Pero les cuento primero el contexto de lo que me pasó, después el caso, y después vamos a lo general, que es la conclusión a la que yo quiero llegar si no me cortan, si no me sacan el micrófono antes. En 2018, yo soy fiscal en Entre Ríos desde 2006. Entré como fiscal por un proceso de concurso del Consejo de Magistratura de Entre Ríos, concurso número 18. No estaba en el Poder Judicial de Entre Ríos antes de entrar como fiscal, luego de ganar ese concurso. Y después por concurso fui designada fiscal de Cámara y por concurso accedí al cargo de procuradora adjunta. Todo esto sin ningún inconveniente, una carrera que me estaba yendo muy bien. Hasta 2018, en mediados de 2018, me asignan la función de fiscal anticorrupción de la provincia. Esto tenía que ver con que había mucha presión política por el uso de denuncias, por una cantidad de denuncias de corrupción que venían después del gobierno de Uribarri, que había terminado en 2015, o en los últimos tiempos del gobierno de Uribarri. Y nosotros tenemos en la Constitución un fiscal anticorrupción con competencia provincial que nunca se había dictado la ley, estaban los proyectos quedaban así perdidos en algún cajón, nunca salía la ley ni los cargos para cubrir de fiscal anticorrupción. Entonces, la Constitución es de 2008, en 2018 el procurador me dice, te voy a poner como fiscal anticorrupción, además de todo lo que hacía, no era que yo era exclusivamente fiscal anticorrupción, sino que además... y bueno, ya veníamos trabajando, porque en realidad yo ya venía trabajando mucho en estas causas de corrupción, pero esto me puso más el foco encima, me puso mucho el foco encima. 2 meses después, el 20 de septiembre del 2018, en un procedimiento instado por un policía que estaba en un banco, que ve que había un grupito, una familia que todos los meses iban y, usó sus palabras, ordeñaban el cajero con muchas tarjetas de débito. Ya le había advertido a su jefe que esto estaba pasando. Bueno, ahí el 20 de septiembre, ¿qué hace? Llama a su jefe, siguen a estas personas hasta la casa, entran en la casa de estas personas y se encuentran que tenían de todo, pero entre ellos muchos cuadernos con anotaciones de 11 años de antigüedad, que empezaban las anotaciones en 2008, en enero del 2008, de cobro de cheques, ¿no? Y además, bueno, tarjetas de débito, cheques, etcétera. Bueno, era una suerte de cueva donde había muchísima cantidad de información sobre un mecanismo de sustracción a mansalva de fondos de la legislatura provincial. Este grupo se encargaba, llegaron a tener, después, bueno, la investigación, a continuación allanamos al jefe administrativo del Senado y de diputados, le sacamos las computadoras, bueno, llegamos, a través de la información que tenían este grupo, llegamos a ver que tuvieron hasta 800 contratos ficticios, donde ellos se llevaban el 95% del valor de esos contratos, y a las personas, en el mejor de los casos, le daban el 5% del valor, le pagaban el monotributo, y ellos cada año preveían cuántos contratos iban a sacar el año siguiente, preveían qué categoría de monotributos querían pagar, y en base a eso definían el monto de los contratos, y entonces así eso lo metían en la ley de presupuesto que aprobaba la propia legislatura. Bueno, cuando descubrimos esto, se dispuso secreto de sumario, empezamos la investigación, pedimos ingenuamente, le mandamos un oficio a la legislatura diciendo, bueno, mándenos listado de contratados. Fue como que le hubiéramos pedido, no sé, que hicieran un acto obsceno en la Plaza de Mayo, porque se ofendieron, se enojaron mucho con nosotros, salieron a decirnos de todo, operaciones, bueno. En este transcurso empezamos a investigar, a ver papeles, y nos encontramos con que había un estudio contable que les llevaba los monotributos, porque tenían que tener en regla los monotributos de todas. Y había un estudio contable que llevaba el grupo de monotributos. Mi esposo es contador, nunca se dedicó a las ciencias económicas, pero tiene el título de contador. El dueño de ese estudio contable era amigo de mi esposo, compañero de facultad. Muy amigo de mi esposo.
Esto lo descubrimos más o menos a la tercera o cuarta semana de la investigación, descubrimos que eran ellos. Bueno, empezamos a plantearnos, yo hablo con el procurador, hablamos con los fiscales, tengo este tema, y en esto una cuestión que quiero mencionarles, y acá tengo prendida la computadora para leer esto. Nosotros tenemos una regla dentro de una ley, la ley orgánica del Ministerio Público, que establece los criterios de apartamiento de los fiscales. Quiero mencionarlo a esto, ¿por qué? Porque somos fiscales, no somos jueces, no somos imparciales, somos objetivos. Y por ende las reglas de apartamiento no son las mismas reglas de apartamiento que los jueces. Entonces, en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ministerios dice, reemplazos, dice, los miembros del Ministerio Público Fiscal solo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el fiscal general de coordinación o el procurador general, según el caso. Bueno, esta era la regla que me regía, lo charlamos, ¿qué hago? Me aparto. Era muy costoso que yo me apartara, porque había dos fiscales de primera instancia investigando y yo en la procuración estábamos siendo objeto de muchísimos embates, muy enojada la legislatura porque consideraban que nosotros le pedíamos algo que había una intromisión en ese poder del Estado por parte del Ministerio Público. Nos habían mandado oficios diciendo de que no nos iban a dar la información, de hecho nunca nos dieron información o nos dieron información muy parcializada, pero nos contestaron por oficio que no nos iban a dar la información de quiénes eran sus contratados. Nunca logramos que nos den un libro, e incluso después se tuvo que hacer una pericia, pasado el tiempo, con la información recortada que ellos fueron suministrando. Pero bueno, entonces planteamos para dentro del Ministerio Público si me apartaba o no me apartaba. El procurador me dice, vos te sentís parcializada, digamos, por el hecho de que sea este muchacho amigo. No, para nada, la verdad que a mí no me importaba nada que fuera amigo de mi marido, porque no era mi amigo, no era amigo mío, ¿no? Era amigo de mi marido. Así que decidimos que iba a seguir interviniendo, y así fue. Lo allanamos, allanamos el estudio contable, yo firmé la orden de allanamiento, bueno, se secuestraron todas las computadoras, etcétera, se lo imputó, etcétera. Esto generó que a fines del 2018, esto era septiembre, octubre de 2018 cuando fuimos descubriendo esto, a fines del 2018 me recusaron en la causa, pero me recusaron frente al juez, a la jueza de garantías. La jueza de garantías le dice, no lo voy a tratar la recusación porque el artículo 35 dice que tienen que recusarlo ante el procurador. Recurren, van a la Cámara, en la Cámara le dicen, no les vamos a tratar la recusación, vayan a recusar a la Procuración. Recurren a la Cámara de Casación, en la Cámara de Casación le dicen lo mismo, y frente al procurador nunca me recusaron. Cuestión que la situación quedó tratada de esa manera. Me recusaron porque el estudio contable investigado era amigo de mi marido, etc. La cuestión quedó planteada de esa manera, pasó el tiempo. 2019, en 31 de mayo del 2021, los fiscales cierran esa causa y la remiten a juicio. 7 días después, algunos abogados hacen una conferencia de prensa y dicen, le vamos a pedir el jury de enjuiciamiento a la procuradora adjunta y al procurador general por aquello que había pasado en 2018. Y efectivamente lo hacen, un mes después me piden el jury, con la particularidad de que en septiembre de ese año, estábamos en 2021, habían pasado 3 años o casi 3 años de eso. En septiembre de 2021 empezaba el juicio de Uribarri. Allí empezaron un montón de presiones para que no hiciéramos el juicio de Uribarri. La causa de Uribarri se había remitido a juicio a principios del 2018 también. 4 veces se había fijado el debate y se había suspendido. Y en 2021, estando por empezar la causa de Uribarri, muchas presiones para que desistamos, para que nos conformemos con los planteos de la defensa de que decían que por el COVID no se podía hacer porque éramos muchos en el debate, habían nombrado un montón de defensores nuevos, pasaron un montón de cosas que no puedo detallar, entre ellas que, por ejemplo, a uno de los defensores de Uribarri, del grupo de Uribarri, los nombraron como relator de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y en base a eso pedían la suspensión del juicio
porque ya no tenían abogado y el abogado había nombrado los jueces de la sala penal. Bueno, todas esas cosas les las cuento como para ver, como que se entiende el estado de situación. Empezamos el juicio Uribarri, nosotros, yo invito a un fiscal más para que se siente con nosotros en el juicio porque sabíamos que era probable que me suspendieran durante el transcurso del juicio. Empezamos a correr para producir toda la prueba que nos interesara, ni bien empezó el juicio de Uribarri, y bueno, el 2 de diciembre del 2021 a mí me suspenden en el cargo, me abren el jury y me suspenden en el cargo, por la no excusación, como eje central del jury. Después había algunas otras adornos que pusieron alrededor, aún más absurdos. Me suspenden, el juicio de Uribarri sigue, lo terminan condenando en abril del 2022. Nosotros tenemos un jurado de enjuiciamiento que es un organismo distinto al Consejo de la Magistratura, un organismo constitucional que está integrado por 3 vocales del Superior Tribunal de Justicia, 2 legisladores, un diputado y un senador, y 2 abogados de la matrícula. Ese jurado de enjuiciamiento yo lo recuso. Esencialmente lo recuso porque hay una pauta establecida en la ley que dice que el jurado de enjuiciamiento no puede intervenir, los jueces no pueden intervenir si intervinieron en el pleito que dio origen al motivo del enjuiciamiento. 2 de los jueces del Superior Tribunal de Justicia que me abren el jury habían intervenido en ese pleito, justamente habían estado discutiendo el tema de la excusación, recusación. Los recuso, no me dan bolilla, y lo que hacen es apartar a todo el Ministerio Público como órgano acusador. En mayo, luego cambia la composición de ese jurado de enjuiciamiento porque duran 2 años en la función. Para el 2022, entonces yo me abren en el 2021, en 2022 tenía otro jurado de enjuiciamiento. Mi juicio empezaba un lunes, el viernes nombran a una de las integrantes del jurado de enjuiciamiento, que era la pareja del presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que es, la nombran como jueza, como vocal del Superior Tribunal de Justicia, y habían designado a esa vacante como integrante del jurado de enjuiciamiento. Otro de los vocales del Superior Tribunal de Justicia que estaba interviniendo en mi jurado de enjuiciamiento lo recuso porque él era el papá de un ministro de Uribarri a quien teníamos una investigación remitida a juicio por peculado y cohecho. Pero ninguna de las recusaciones me hicieron lugar y siguió el juicio, y el 24 de mayo del 22 me destituye. Y eso ahí empezó, mientras tanto yo interpuse un amparo tratando de regularizar el procedimiento, planteando que no podían excluir al Ministerio Público de la función de acusador porque era una función constitucional y legal. La Corte, unos días antes de que me destituyeran, el 10 de mayo, la Corte les dice que me tenían que abrir el amparo. El 18 de mayo me dicen que no me van a abrir el amparo, el Superior Tribunal en 8 días resuelve y me dice, la Corte Nacional, intervino. Menciono esto por la trascendencia que tomó el caso. La cuestión es que litigio, fuimos con la Asociación de Fiscales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator de la ONU por la independencia de magistrados. Todos ellos intervinieron, hicieron declaraciones por escrito, etcétera. Pero finalmente yo fui destituida y ahí empecé el planteo de recursos provinciales, que fueron todos rechazados, hasta que la Corte Nacional me hizo lugar, en diciembre del 2024 me hace lugar al recurso y ordena a la provincia de Entre Ríos anular por 2 causas. La Corte, sabemos, en los procesos de destitución interviene solamente cuando hay graves violaciones del debido proceso. Por ende, yo todo esto que estoy mencionando sobre los defectos formales del caso no son el eje de lo que yo quiero plantear acá, ¿no? Los defectos formales del caso eran prácticamente una obviedad. Lo que hicieron fue de un nivel de torpeza solamente explicable por el sesgo que tenían los actores en ese momento y porque siguieron un interés en tratar de evitar esa condena que ocurrió en abril del 2022 y amilanar a los otros fiscales que tenían que seguir interviniendo, la verdad. Pero porque de otra manera uno dice, ¿cómo vas a echar a todo el Ministerio Público de la función de acusador? Que hay 3 leyes ahí que dicen que es el Procurador General o sus sustitutos los que tienen que hacer la acusación en el jurado de enjuiciamiento.
el jurado de enjuiciamiento, con una integración similar, había resuelto un jury unos meses antes que decía que si el procurador no acusaba, ellos no podían destituir. Y este era el motivo por el cual ellos querían sacar a todo el Ministerio Público, porque necesitaban tener un acusador que acusara a ultranza. Y sabían que no tenían causa. Entonces, bueno, en definitiva, la Corte anula por parcialidad del juzgador, marcando a estos 4 jueces que mencioné, que eran los vocales del Superior Tribunal de Justicia. De hecho, la Corte en el fallo tiene un párrafo que es muy duro, es muy duro el fallo de la Corte contra ellos porque los menciona con nombre y apellido, algo que no suele hacer la Corte, sobre todo con los tribunales inferiores. Pero además dice, es llamativo el doble estándar de los jueces que destituyen por no excusarse y no se excusan, en definitiva. Bueno, cuestiones que anulan por ese motivo y anulan por haber violado la garantía de juez natural por la constitución del órgano acusador. Y esto es importante también porque define la garantía de juez natural en la composición no solamente de los tribunales jueces, sino también de la composición del Ministerio Público Fiscal. Y esto es importante, esto tiene un hilo conductor con lo que viene diciendo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la tutela de la independencia en los procesos de destitución, donde ha equiparado jueces y fiscales en las mismas garantías, que no en todas las provincias es así, por eso es importante destacarlo, que todas las pautas que ha venido estableciendo desde 2001 en adelante la Corte Interamericana, metiéndose en casos de destituciones arbitrarias de jueces y de 2020 metiéndose en casos de destituciones arbitrarias de fiscales, la Corte ha sido muy explícita en identificar las garantías de jueces y fiscales en esto. Entonces, bueno, pero a mí lo que me parece más interesante, porque el grotesco de los defectos formales es lo que tomó la Corte para anular todo, y gracias a eso yo hoy estoy de vuelta en mi cargo desde el 27 de febrero, que me restituyó finalmente un Tribunal Superior de Entre Ríos integrado por jueces de Cámara, ¿no? Anulando todo desde la apertura del proceso. Pero sí, eso es un grotesco, y es obvio, porque que los procesos de destitución han sido definidos, no tanto en Argentina, pero a nivel internacional, de una manera clara como procesos sancionatorios. Los procesos de destitución son procesos que deben respetar pautas del debido proceso del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es lo que viene diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casi 30 juicios, 30 casos, 25 casos más o menos que ha tenido desde 2001 en adelante, anulando destituciones arbitrarias. Probablemente uno de los que va a sacar muy pronto es el de Molineux O'Connor, en Argentina, es el que tuvieron la audiencia hace unos meses atrás, septiembre del año pasado. Entonces, ¿cuál es el planteo? El planteo que yo hice, lo llevé a la Corte no lo atendió, pero yo lo quería llevar porque si me iba mal en la Corte pensaba ir a la Corte Interamericana. Es un planteo de quebrantamiento del principio de legalidad, este planteo adicional que es el que quedó sin tratar por la jurisprudencia de la Corte, pero que me parece que está latente y que es muy importante tener en cuenta dentro de los organismos encargados del enjuiciamiento de magistrados. Porque de hecho el enjuiciamiento de magistrados, y mi caso es una muestra de eso, es una el proceso, la legalidad del proceso de enjuiciamiento hacia la garantía de independencia. La utilización de procesos de destitución de magistrados como forma de manipulación de los sistemas de los poderes judiciales es algo que se ha dado en Latinoamérica y en el mundo, y que se viene dando en los últimos años de una manera con un crecimiento bastante claro. Entonces, hay un caso novedoso que les quería contar, el caso Gutiérrez Nava contra Honduras, es de 2023, que es interesante porque la Corte Interamericana venía siempre tocando de costadito la cuestión de legalidad, de si el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos es aplicable a los procesos de destitución de magistrados. El artículo 9 es el principio de legalidad penal de la Convención Interamericana.
Y la Corte lo venía mencionando, en las argumentaciones venía diciendo, las destituciones de magistrados deben respetar reglas de legalidad, deben hacerse por causales expresas, no sirven las pautas genéricas como el artículo 53 de nuestra Constitución, mal desempeño. Las denominaciones genéricas no sirven, las definiciones de las conductas que pueden llevar a destitución pueden ser amplias y abiertas. Esto es razonable porque no se puede fijar con una estrictez exhaustiva como es en el caso penal, pero de todos modos no pueden ser absolutamente abiertas como es la fórmula del mal desempeño. Eso lo venía diciendo en un montón de casos la Corte, pero no lo había definido. Incluso algunos países habían reconocido la violación al artículo 9. De hecho, Argentina reconoció la violación al artículo 9 a la legalidad en la destitución de magistradas, de un caso de 3 magistradas de la provincia de San Luis en la década del 90, gobierno de Rodríguez A, no sé cuál de los dos, pero alguno de ellos, donde destituyen a 3 magistradas que habían firmado una publicación en un diario sacada por el Colegio de Abogados quejándose por que le tocaban el sueldo o modificaban algo de las que era intervención del Poder Judicial. Firmaron una adhesión al pedido de intervención del Poder. Bueno, adhirieron a un pedido de intervención. Entonces, a ellas las destituyen con una causal que está en la Constitución de San Luis, que es prohibición de intervenir en política. Como ellas firmaron esa manifestación, la destituyen por ese motivo. La Argentina, la Comisión Interamericana dijo hay violación al principio de legalidad porque es una causal indeterminada. Argentina, resolución de Cristina Kirchner, reconoce la violación al principio de legalidad y como empezaron a indemnizarlas, todavía no se terminó de resolver eso. Una de las magistradas vive acá en la ciudad de Mendoza hoy en día, las ex magistradas, en el caso Gallo, Carleaga y Macluf, ¿no? No llegó a la Corte, porque Argentina puso el proceso en arbitraje y les dio la razón a las magistradas. Bueno, lo mismo habían hecho otros países, habían reconocido la violación del artículo 9, pero la Corte nunca condenó por artículo 9, y ya termino, justo me escudo en el minuto. Pero ahora, en el 2023, en el caso Gutiérrez Nava contra Honduras, la Corte Interamericana dijo se violó el artículo 9 por una destitución, por una causal indeterminada. Y dice algo interesante en relación a lo que venimos charlando. Dice, los códigos de ética no sirven para definir las causales de destitución. Las causales de destitución tienen que ser taxativas, pueden ser cláusulas medianamente abiertas, pero tienen que ser predecible lo que se va a definir como motivo de destitución. Por eso, yo entiendo, o siempre entendí que mi caso era un caso que entraba dentro de esos parámetros, porque de hecho la discusión sobre si yo me hubiera tenido que excusar o no era una discusión que se judicializó y que los jueces resolvieron que no tenían que resolverlo, que tenían que plantearlo en otra instancia, pero que además entendí y sigo entendiendo que no tenía, que la norma no me imponía el deber de excusarme, pero en todo caso tampoco dentro de las causales, a mí me destituyen por 2 causales, mal desempeño y conducta, el inciso 9 que es mal desempeño en sus funciones y el inciso 6 que es conducta pública o privada incompatible con su cargo, con los deberes de su cargo. Nunca logré que dijeran si era pública o privada, me destituyeron por conducta pública o privada, las dos cosas a la vez o una de las dos que nunca supe. Pero bueno, en definitiva, esas causales tan genéricas no pueden ser rellenadas con un debió excusarse, ¿no? De hecho, no ha habido ningún otro antecedente en el país de una destitución de magistrados por la no excusación. Ha habido algún antecedente en el país por destitución de magistrados por favorecer a un amigo, que no excusarse y favorecer, pero no por no excusarse. Y de hecho, cualquiera que lea la sentencia que me destituyó, que se quiera tomar ese horrible trabajo, van a encontrar que no pueden encontrar ningún favorecimiento, porque de hecho no hubo ningún favorecimiento, al contrario, los imputamos, nosotros lo descubrimos, de hecho, nadie sabía que existían esta gente ayudando a robarle el dinero a la legislatura si no fuera porque nosotros hicimos la investigación, los allanamos y hoy están esperando juicio. Así que bueno, esa es la situación y ese es el aprendizaje que quería. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora para cerrar este panel va a hablar Ulises Jiménez. El doctor Ulises Jiménez es el secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer al FOFECMA. Para mí es siempre un placer estar con ustedes. Ya también, como decía el doctor Andruet, es la tercera vez que vengo yo también. Espero que no sea la vencida para poder seguir compartiendo con todos ustedes, que tengo muchos amigos acá, los que quiero entrañablemente. Bien, ¿por dónde empezamos? Por la ética. Vamos por la... Después del doctor Andruet hablar de ética, la verdad. Pero bueno, vamos a tratar. En primer lugar, lo que sí, para hacer un cuadro de situación rápidamente, ya que, digamos, el tiempo es tirano, la provincia de Buenos Aires tiene su Consejo de la Magistratura separado de las competencias, obviamente las disciplinarias que las tiene la Suprema Corte, sino las de remoción. ¿Por qué empezamos por ahí? Empezamos por ahí por dos razones. La primera razón es que yo me siento identificado con todos ustedes en dos aspectos. A mí me tocó integrar el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en 4 oportunidades, en distintos momentos, representando al Poder Ejecutivo. Las cosas de aquel momento a obviamente por la dinámica que tiene la vida, la dinámica de las sociedades y todo lo demás, han cambiado. Nosotros hacíamos entrevistas también. Ciertamente hacíamos entrevistas quizá con pocas herramientas, quizá ahora tienen algunas herramientas más y por ahí, si escuchamos bien al doctor Andrés, vamos a tener más herramientas para poder descubrir anticipadamente algunas cuestiones que podrían llegar a configurar después defecciones éticas. Ahora, lo cierto es, a mí me dijeron, cuando me llamaron, me dijeron, mira, tenés que hablar de un par de casos, elegí el que vos quieras. Para mí es muy difícil elegir el que yo quiera, porque en realidad, no, porque todos, cuando llegamos a la instancia de enjuiciamiento de magistrado, hay la violación del primer escalón, que es la ética. Existe la violación del primer escalón, que es la ética. Entonces, suena como inescindible, es decir, ¿cómo separo yo la ética de la remoción de un magistrado? Que además no tengo nada en el medio, como sí tienen otras provincias que celebro que tienen algunas sanciones intermedias, y que nosotros nos hemos encontrado con ese inconveniente más de una vez, de que, por ejemplo, causas que nos llegaban desde control disciplinario de la Corte, porque la sanción mayor que prevé control disciplinario de la Suprema Corte de la provincia es reprensión, al lado de lo nuestro una semana sin postre. Cuando queda corto eso nos mandan a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Desde la reprensión a la remoción hay un camino evidentemente muy largo. Pero empezando por el tema de la ética, a mí me gustaría hacer una referencia muy corta, muy breve. En el derecho romano existían, ellos hablaban de 2 elementos: las potestas y las autoridades. Las potestas eran ese poder que le otorga el Estado al funcionario público, al juez, para poder decidir. Las autoridades son otra cosa. Las autoridades están compuestas por la virtud, estaban compuestas por la integridad, sí, ¿no? Por integridad, por todas esas condiciones de idoneidad morales que hablábamos hoy cuando el doctor Contegrán se refería a ese dictamen de Esteban Brigui respecto del artículo 16 de la Constitución Nacional. Y ellos que decían, bueno, sí, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con todas esas condiciones que hacen a la ética? Si bien es posible con herramientas, teniendo herramientas a mano, poder decidir o poder elegir bien, por llamarle de alguna manera, en el momento de la selección de los magistrados, obviamente teniendo un norte, decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Este es el magistrado que queremos, pero no.
Eso puede hacerse, pero todo esto se construye con el ejercicio de la magistratura. Es decir, ¿por qué? Como decía, como hay ese viejo dicho que dice que el rengo hay que verlo caminar, un poco es lo que nos pasa a nosotros, donde yo más de una vez me he sentido sorprendido, porque más de una vez nos ha tocado algún caso de un juez que para nosotros era insospechable. A mí me gustaría por ahí tocar dos temas. Me movilizó mucho su relato, doctor. Me movilizó muchísimo su relato, honestamente, el tema de la revisabilidad limitada que ha tenido la Corte hasta ahora, el caso de Grafiña Latino del año 86 para acá y demás, que bueno, no quiero dar mucha lata con eso tampoco porque sería por ahí desviarnos del tema principal. Pero la verdad es que me movilizó mucho. Entonces me vino a la cabeza, yo pensaba hablar un poquito del caso McIntosh, el caso de la jueza del Manador. Yo sé que es un caso que a todos les va a gustar escuchar, porque todos han visto y porque todos además tienen un conocimiento de todo eso y además porque se trata del 10. Les voy a contar un poquito de ese caso, o al revés puedo hacer si no, y les quiero contar un antecedente, por lo que acá enganchado, con el que no lo tenía preparado, pero con lo que acaba de decir la doctora, un antecedente. Nosotros tuvimos hace 2 años un jury a un juez de ejecución de Bahía Blanca, Onildo Stenfelet. Onildo Stenfelet fue a un lugar de citas, contrató a una chica para tener sexo. Cuando salió, se dio cuenta que le faltaba la billetera. ¿Qué hizo Onildo Stenfelet? Algunos diríamos, bueno, ¿qué hizo Stenfelet? Agarró, llamó al 0800 y dijo, perdí la tarjeta. No, Stenfelet volvió al departamento donde estaba la señorita que había contratado, la insultó, le dijo que bueno, que le había robado su billetera y demás, y no conforme con eso, llamó a la policía y en su condición de juez de ejecución le pidió a la policía que le hiciera un registro, un allanamiento prácticamente, de la casa y la voy a nombrar a la chica por el apodo que está nombrado, que está en la causa. Si quieren ver la causa lo van a poder leer. Gatúbela. Parece que se disfrazó de Batman y le afanaron el traje y no quería salir como Bruno Díaz. Una cosa, realmente les cuento que fue una cosa extraordinaria. Pero acá viene lo importante y viene lo jurídico. Todo esto es anécdota y es cotillón. El jurado nuestro está compuesto por el presidente de la Suprema Corte y 5 abogados con jueces de la Corte y 5 legisladores que todos son sorteados, es decir, tanto los abogados como los legisladores son sorteados de un listado de legisladores abogados, tanto diputados como senadores, que los sortea la vicegobernadora. ¿Qué quiero decir con esto? Un dato más. Cada denuncia tiene un jurado diferente, porque se sortea cada vez, en sorteo público y demás. Y dura su mandato en ese jurado mientras dura ese juicio, ese proceso, que puede terminar, obviamente puede terminar antes por esas cuestiones que no vamos a ahondar acá. ¿Qué pasó con Onildo Stenfelet, nuestro héroe de la jornada? Onildo Stenfelet, le hacemos el jury, lo llevamos al jury, le hacemos el jury. Y la verdad, ustedes perdónenme que yo pierda la formalidad, no soy demasiado formal, igual ya hago cualquier cosa, esta es la última, ahí está mi esposa que dice, no, perdónenlo porque tiene un poquito de Alzheimer. El tema es así. Bueno, cuando termina todo el jury de Stenfelet, que bueno, con varios testigos, inclusive escuchamos el testimonio de Gatúbela,
los 11 miembros, perdón, no había 11, eran 8 en ese momento, el jurado son 11, pero con 8 pueden sesionar, eran 8. Dice, bueno, listo, terminamos, qué sé yo, nos vamos, nos vemos. No, perdón, muchachos, no están equivocados, ustedes no se van a ninguna parte, vienen conmigo a esa salita, nos encerramos, quiero saber qué piensan. Se me iban. Probablemente. Porque salían apurados, ¿viste? Querían ver quién llegaba primero a Gatúbela. Entonces, ¿qué ocurrió? Salimos todos. Entramos todos a ese recinto, a esa oficina. Bueno, ¿qué piensan? El presidente de la Corte en ese momento dice, no, esto es gravísimo, hay que destituir. Me parece que la situación está para destituir, hemos escuchado testigos, la conducta de O'Neill es reprochable, etcétera, 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 etcétera. Da su argumento. Uno de los abogados de la matrícula, y acá sí me tengo que parar y discúlpenme, le digo, ¿vos qué pensás? Hizo exactamente esto. Me miró, se dio vuelta y dijo, yo lo absuelvo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Que, digamos, hay un lenguaje corporal en todo esto. Un tipo que me dice, yo lo absuelvo, y se da vuelta, me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, lo absuelvo, pero además no acepto nada más que eso. Lo absuelvo. Bueno, dije yo, está bien. Será amigo de Tenfelé. Que no podía hacer porque era de San Isidro, pero lo podía llegar a ser. El abogado y el juez era de Bahía. ¿Cómo terminó ese jury? 4-4. 4-4. En nuestro sistema, el presidente del jurado no tiene doble voto en caso de empate. Ese empate es empate. Ahí el voto de todos vale 1. Bien, y por primera vez, yo les diría casi por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, el tipo, bueno, obviamente volvió a trabajar porque nosotros necesitamos 6 votos para destituir. Entonces, bueno, había ciertas disconformidades, ciertas incomodidades y demás. Entonces decimos, bueno, vamos a poner, en vez de poner la palabra absuelto, vamos a poner que no se alcanzaron los votos para destituir. Eso fue lo que pusimos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El procurador de la Corte, el general de la Corte, que, bueno, el doctor Lostegrán, apeló. El tipo ya estaba trabajando. Apeló. Cosa que es rarísima, porque siempre apela el magistrado removido, ¿no? Con esa revisabilidad limitada que tenían los juris durante todo este tiempo. Pero es un caso que la verdad que es para prestarle atención, para ver qué pasa. Porque el acusador es el que recurre, claro. Y la Corte ya sacó el recurso extraordinario, se integrado en los jueces de casación, porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires es una corte corta todavía, y decretaron la nulidad del juicio. Desde este lunes que pasó, ahorita, hoy que día es, fue miércoles, jueves. Bueno, desde este lunes tengo caso federal, porque fue ya la defensa, digamos, del doctor Stenfeller fue a la Corte y vamos a ver qué pasa. Si efectivamente confirma y hacemos un nuevo juicio o se mantiene, digamos, en esa posición de que solamente si se han violado, si se ha violado el debido proceso, puede intervenir la Corte Nacional. Todo esto, culpa suya. Yo no iba a hablar de esto. Yo iba a hablar de Maradona. Entonces, a ver, no, pero brevemente les voy a contar, muy breve lo de Maradona, pero muy breve. 2 minutos. ¿Tengo 2 minutos? Me sobra. El caso Maradona fue así.
que ustedes pudieron ver por televisión. La jueza va un domingo a su despacho con 4 personas, un productor, una maquilladora, un fotógrafo y su amiga, que fue la que le sugiere hacer este documental. Ahí me enteré, capaz que ustedes lo saben, que hay una diferencia entre tráiler y teaser. ¿Alguien sabe lo que es un teaser? Los agarré. ¿Vieron que no saben lo que es un teaser? Yo sí sé, me lo enseñó McIntosh. ¿Qué es un teaser? La defensa dice, no, esto no es un tráiler. ¿Por qué no es un tráiler y sí es un teaser? ¿Por qué dice eso la defensa? Exactamente. Porque el tráiler es el avance de una película ya hecha. El teaser es una muestra de un proyecto, de algo que tengo pensado, pero todavía no está terminado. Sí, hasta menos que un piloto. Bien, ¿qué ocurre? Lo cierto es que, bueno, ella va a tribunales, hace lo que hace ese día domingo, pero lo grave, y acá viene lo grave, es que más allá de las imputaciones que se hicieron, bueno, hubo una causa penal que todavía está en trámite, un IPP que todavía está en trámite, pero lo más grave de todo esto, pienso yo, y todos coincidieron en eso, es la bolladura que la doctora McIntosh le hace por la repercusión que tuvo, el estrés que tuvo, digamos, que hizo que, bueno, obviamente un descrédito muy grande en el Poder Judicial. Una cosa me llamó muchísimo la atención, que ella, bueno, por supuesto negó todo, negó que fuera a hacer una cosa, pero nosotros tuvimos como testigo al productor, que es el dueño de una productora que se llama la AA. A mí me gusta observo mucho el lenguaje corporal. Llamamos al productor que entrara a dar testimonio, porque los testimonios de los judiciales eran todos testimonios secados. Tenemos testimonio de Burlando, testimonio de Ojeda, de Yanina Maradona. Obviamente Yanina dijo una cosa muy movilizante, dice, bueno, para ustedes es un ídolo, pero para mí es mi papá. Acá se está hablando de mi papá. Entonces, pero lo llamativo de todo, que fue una cosa que me llamó muchísimo la atención, cuando entra el productor, que es el productor dueño de la AA, que es una productora que se dedica, digamos, a la publicidad más que nada, y que es una productora que tiene, vamos, no sé, 20 años, entró con una... Uno lo veía a los magistrados que entraban, que se sentaban ahí, que les temblaba, había que servirles agua y demás. Y entró con una ajenidad, vamos a llamarle, con el asunto. Y otra vez me voy a parar, cualquier cosa tengo Alzheimer rojo. Entonces, el testigo empezó a caminar, tenía una mochila, no me olvido nunca, tenía una mochila así colgada, miraba, miraba a los jueces, ¿me siento? Sí, por favor, siéntese. ¿Cómo no? Sentó, el tipo se sentó, la mochilita, la dejó en el piso, se sirvió agua, sin permiso. Uno que dice, perdón, ¿me puedo hacer? Y ahí el tipo contó todo. Es decir, con una agilidad. Y ahí, bueno, con todo el costo, le preguntamos sobre el costo de producción, le contamos, bueno, qué es lo que pensaban hacer. Prácticamente el testimonio de ese hombre fue para nosotros muy revelador, porque en realidad el tipo, ¿qué dijo? Dice, bueno, mire, tenemos, aparte de los allanamientos que se hicieron, que nosotros ya habíamos obtenido de la IPP, de la causa penal, donde se había encontrado un guión, donde se habían encontrado algunos avances, algunos teasers y demás, y ya cierro, subtitulados y demás. El tipo dijo, bueno, nosotros teníamos un costo de producción aproximadamente, íbamos a hacer, teníamos pensado hacer 6 capítulos y pensábamos gastar $150.000 en cada capítulo, para decir que era una producción de $800.000. Independientemente de todas las faltas que se le indicaron, pues nosotros
el jurado no mandó digamos, a la IP21, porque ya los delitos estaban siendo investigados antes del jurado, pero más o menos y a grandes rasgos, dado el tiempo que tenemos, pero después tuvo vivetes que la verdad es para que un día... pero lo peor, perdón, lo último, y ya termino. ¿Qué me pasó? Adivinen qué me pasó hace 15 días. Hace 15 días tengo un jury contra un juez de Mar del Plata, de apellido Rivas, por maltrato, etcétera, etcétera. Bueno, ese es para otra charla. Desopilante. Viene una periodista. Me dice, doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, por supuesto. Mire, yo quiero hacer un documental sobre Maradona. Y yo le digo, ¡no! Y salí corriendo como salió el jurado ese día que les dije, quédense. Bueno, en fin, nada, eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas, pero como moderador me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta, no al panel, sino a la tribuna. De los 3 casos que vimos, ¿quién puede describir el concepto de violación ética en uno de esos casos? En alguno de esos casos, en los 3, en alguno. A ver quién se anima a hablar. ¿Acerco? ¿Alguien? ¿Alguien? Nada. Bien, el de la doctora es el más claro. No, el de Macintosh me parece que no, porque hay una obstrucción al sistema judicial. Ahí perjudica todo el proceso, eso no es una cuestión ética. Me parece que el de la doctora sí, porque la decisión era ética, no había una cuestión de fondo ahí. Me parece que ese es el más claro, por lo menos para mí. Vos sabés que nosotros tuvimos un caso en la Comisión de Disciplina, donde la Cámara, luego de apartar a una jueza, nos manda a hacer una acción disciplinaria, no un jury, porque no se había apartado. Pero nosotros resolvimos, pero si el fiscal pudo recusarla y ustedes la apartaron, ¿cuál es la violación al sistema que hay en esta decisión? No es jurisdiccional. De que la Cámara haya entendido razonable apartarla, ¿no es cierto? Claro, si no, toda recusación terminaría en... Claro, Claro, es jurisdiccional. Hay cuestiones que son jurisdiccionales y vienen para que nosotros resolvamos cuestiones que... También, pero me parece mucho más grave el caso de Cecilia, porque la falta de ética vino de alguien que debería haber tenido una conducta totalmente distinta a la que tuvo, que son los miembros del superior tribunal. Creo que el problema, ya sabemos la ética de muchos sectores políticos, pero la verdad que una falta de ética de ese nivel y de ese calibre de tu máximo tribunal, que debió haberte protegido justamente de toda esa falta de ética que había en la política, es el que te traicionó. Y tengo una pregunta más para hacerte. Te pidieron el jury a vos, pero le pidieron el jury al Procurador General también. Quisiera saber qué resolvieron en el periodo de jury y con qué argumentos. Claro, a mí, desde que venimos la causa contratos de la legislatura, a él le pidieron 3 juries para el momento que le pidieron uno junto conmigo, ¿no? En el mío, que le piden el jury por no haberme apartado él, a él lo mandan a la legislatura porque dice que era competencia de juicio político. En la provincia de Entre Ríos quedó como medio en nada quién lo juzga al procurador. No se sabe si es el jury o el juicio político. Entonces lo mandan a la legislatura para que le hagan juicio político y la legislatura lo archivó el mismo día que llegó. Así fue. Yo una pregunta. Porque igual usaron eso como justificativo para apartar a todo el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Solamente la procuración, o sea, un ciudadano particular no puede pedir un jury. Por ejemplo, en Chaco, cualquier ciudadano con pedirlo, denunciar, sí. No, y llevar adelante el jury. Estoy convencida de que eso sería abiertamente inconstitucional. No, para nosotros, de hecho tenemos, cualquier ciudadano puede denunciar. Eso es contradictorio contra la independencia. No, llevar adelante el jury. Y lo otro,
Bueno, justamente por eso, no hubo un pedido de jury al Superior Tribunal de Justicia. A los miembros que fallaron de esa forma. Yo los denuncié penalmente, la causa quedó en la nada, también se ofendieron. Bueno, en Chaco podrían ser, bueno, en ese caso van a juicio político, pero cualquier magistrado, cualquier funcionario puede ser, lo prevé nuestra constitucional ley, puede ser denunciado y llevado al jury o por el procurador o por cualquier ciudadano, siempre que tenga patrocinio detrás de un abogado de la materia. Sí, a mí me parece eso, a mí me parece que nosotros, a ver, el problema de los jurados de enjuiciamiento, de los juries de enjuiciamiento, es que uno está ahí en la cornisa entre la necesidad de mantener una magistratura en sentido amplio, ¿no? Con fiscales, jueces, defensores, proba y poder destituir a aquellos que no lo son, y por el otro lado de la cornisa donde nos caemos ya es que se usen los juris de enjuiciamiento como procesos disciplinadores para restringir la independencia de los magistrados. Entonces, cuando en los lugares donde se tiene, en el Río quisieron poner también esto de un acusador particular para el jurado de enjuiciamiento, a mí me parece una barbaridad, porque esencialmente uno juega de ser incómodo para muchos particulares, digamos. Imagínate vos, un fiscal anticorrupción en cualquier provincia tiene muchísimos enemigos con ganas de constituirse en querellante particular, y nosotros no podemos someter a nuestra magistratura a estar constantemente respondiendo frente a jury, porque eso coarta su libertad de actuación, porque de hecho va a investigar una vez, la segunda vez va a decir, no, yo no me voy a pasar toda la vida nombrando abogado defensor y teniendo que defender un jury. Es algo muy desgastante pasar por un jurado de enjuiciamiento. Entonces, por eso digo que a mí, y de hecho, la verdad que yo me he puesto a estudiar mucho de jurisprudencia internacional sobre esto. Ha dado la limitación de la Corte Nacional, hay poco, porque la Corte dijo graves violaciones del debido proceso, pero a nivel internacional se han metido en este tema, los organismos de derechos humanos se han metido mucho en el tema de independencia, porque se han metido mucho en el tema democracia y en el tema corrupción. Entonces, como se meten en el tema corrupción, democracia, se tienen que meter necesariamente en la independencia judicial, porque es consustancial. Y a partir del 2003, más o menos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los relatores por independencia de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezaron a sacar documentos vinculados a independencia. En esos documentos hay documentos donde dicen no se recomienda que haya legisladores en los organismos de destitución, por ejemplo, para ustedes. A pesar de que tienen ese precedente rico que avaló la destitución. Rico de San Isidro. Pero la recomendación de los organismos internacionales es que no haya legisladores. La recomendación es que se tecnifique la acusación, porque cuando vos destecnificás la acusación, vos ponés la acusación en manos de cualquier ofendido. A cualquiera que le sea inconveniente te promueve y vos no podés tener la magistratura enjuiciada, porque eso restringe libertad, independencia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos como acusador, quien acusa es el procurador. Claro, en primer lugar. Pero puede delegar la facultad. Sí, pero delega después en el tema para llevar adelante el juicio. Pero el acusador es el Ministerio Público, que a la vez tiene a su costadito una comisión bicameral de 12 miembros que además también puede acusar. Si los dos institucionales no acusan, como la Constitución Provincial en el 182 dice que cualquiera del pueblo puede denunciar a un juez por un jurado compuesto de 11 miembros, bla, 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 bla. Si ese particular se queda solo, normalmente las denuncias no tienen entidad. ¿Por qué no tienen entidad? Pues ya los dos institucionales te dijeron que no. El particular se queda solo, tiene que poner una fianza, que normalmente es bastante plata, y por una cosa que no va a prosperar, porque ya el procurador dijo que no, la comisión bicameral dijo que no, las instituciones dijeron que no, y no van a ningún lado. Yo, por lo menos en la experiencia que yo tengo, que ya llevo 17 años en el cargo, nunca vi que prosperara una denuncia de un particular. Tampoco se vio ningún exgobernador en juicio penal. No, pero hay otra cosa que sí le quiero decir. En la Constitución nuestra tiene como base el juicio político, ustedes también, creo, tiene como base el juicio político
eminentemente, el control es eminentemente legislativo. Si yo le quiero hacer un juicio político a un gobernador, le quiero hacer un juicio político a un ministro, le quiero hacer un juicio político a determinados funcionarios de la provincia, la Cámara de Diputados, por 2/3, acepta esa acusación, hacen una comisión y el Senado actúa después. Por lo tanto, cuando se hizo esa reforma, tengo entendido, yo era subsecretario de Justicia de la provincia en aquellos años, nunca pensé que iba a tener que armar esto, que estaba en ese momento en una competencia de la Corte. Me dijeron, mira, tenés que armar esto. Yo dije, ¿esto qué es? Yo no sé si lo voy a poder armar. Que es la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, que todavía seguimos funcionando y gracias a Dios bastante bien. ¿Qué ocurre? Los legisladores de aquel momento, ¿qué pensaron? Bueno, el control es netamente legislativo. Entonces, si el juicio político es legislativo, el juicio de los jueces inferiores, hagámoslo que por lo menos opine una comisión que es integrada por todos los partidos políticos y que tenga también la posibilidad de acusar. Así se resuelve ya. Puede que no estemos de acuerdo, pero... Es que era un juicio penal, era un juicio político. Claro, penal. Sí. Yo lo único que decir es para que no quede justamente la postura cerrada por ahí de la magistratura, y por eso la importancia de paneles constituidos por abogados. Yo no comparto la verdad. Yo creo, y de hecho nosotros en el Consejo de la Magistratura hemos tenido acusaciones por parte de la Procuración, donde justamente el integrante del Poder Judicial decía, no, si el procurador dice, no importa si es el procurador, si lo dice un abogado, hay que analizar cada caso. Y en cada caso, si uno veda el acceso a un jury pedido por un ciudadano de a pie contra un magistrado solo por el solo motivo de decir, no, mira, si le lleva un abogado adelante no tiene entidad, me parece que es totalmente una visión sesgada y errónea. Los abogados somos iguales que los magistrados, somos iguales que los procuradores, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y yo creo que el problema surge por ahí en la construcción del tribunal. El tribunal es el que no está funcionando bien, es el tribunal de enjuiciamiento. Porque si un tribunal de enjuiciamiento funciona bien, como debe funcionar, con las mayorías, con el análisis que se tiene que hacer de la prueba, no hay ningún riesgo. Nosotros rechazado indímine procesos contra jueces planteados por abogados que han salido a decir, che, los abogados están para defenderlo. No, estamos para defender la institucionalidad. Por eso es que yo creo que es importante que cualquier ciudadano pueda denunciar a cualquier juez. Denunciar es una cosa, estamos de acuerdo con denunciar. El tema es si lo pueden llevar adelante como acusadores. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. El tribunal tiene que ver después si admite o no el jury. Ahora, limitarlo para que solamente lo haga el procurador, donde hay sumarios previos, donde se lleva mucho tiempo, donde hay intereses corporativos, yo no comparto. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los hay que confiar en las instituciones. Esa es mi postura y especialmente en defensa de la abogacía. Por eso, es que no es el problema del abogado, el problema es los intereses que pueden estar atrás de esa idea de tener al magistrado sometido constantemente a enjuiciamientos. La acusación tiene que tener la acusación tiene que tener un principio de objetividad. Entonces, si está el interés subjetivo del que está denunciando, no hay objetividad en la acusación. En el Consejo de Magistratura de la ciudad, cuando se decide el enjuiciamiento, se decide por una mayoría simple, pero de alguna manera agravada, porque los tres estamentos tienen que tener voto positivo, por lo menos un juez debe participar de esto. En esa misma decisión elige el consejero que va a ser el acusador. Es decir, no es ni la procuración, ni el particular que denunció, sino que se elige uno de los consejeros para mantener la objetividad. Porque en principio, vos lo dijiste antes, vos no te excusaste porque vos tenés principio de objetividad, no de imparcialidad. Vos tenés el interés público, la representación de la sociedad. Bueno, nosotros, ese representa el consejo, esa es la objetividad de la acusación. Y no del que vino y denunció, que en este caso, por ejemplo, el último libro que tuvimos denunció Soto, el director nacional del Ministerio de Seguridad, pero una jueza que liberó este tipo de personas en 6 horas. Entonces, bueno, él no le puede dar la acusación. Marta. Bueno, claramente cada provincia tiene una constitución diferente. En Córdoba puede denunciar cualquier particular incluido, pero luego, inmediatamente presentada, el jury determina la admisibilidad o no. Sí, eso creo que a eso se refiere. Sí, eso sí. Lo que está planteando puede denunciar, pero eso es el jury que se reúne a tal fin y dice si es abre la competencia o no. La competencia. Exactamente. Exactamente.
Exactamente. El órgano Pasa que la acusación viene mucho después en provincia de Buenos Aires. El fiscal general. Claro. Si se cuestiona o siempre Claro. ha habido algunas críticas respecto a la constitución del jury. Claro. El jury funciona en Córdoba en el ámbito de la legislatura, lo integran legisladores de mayoría y minoría y un solo vocal del Tribunal Superior. Claro. A pesar de los puestos, no hay representación. A mí me parece que la cuestión Bueno, está ahora en el hay un momento jury procesal. que seguramente lo han visto porque es el primero en el país donde simultáneamente se está llevando un jury contra 3 fiscales. Ah, sí, claro. Sí, el caso de Almazo. Sí. Acá, Virginia, última. Última pregunta y cerramos. Bueno. Sí, Cecilia. Vos mencionaste recién el caso que el Tribunal de Enjuiciamiento aplicó de sus facultades y mandó el expediente a la legislatura porque entendía que iba por el juicio policial. En los otros dos casos, que hubo 3, ¿cómo resolvieron los otros dos casos? Lo mismo, se declaró incompetente, lo mandaron a la legislatura y se archivó. No abrieron nunca, y después lo denunciaron varias veces más también. A ver, todo esto estaba en un contexto donde a nosotros, a mí y a los otros fiscales que llevaban la causa, nos denunció hasta el presidente del Colegio de Abogados por violación de secreto, porque salía información de la causa en algún lado, que 32 acusados teníamos, o sea que todo el mundo tenía la información de la causa, y después la publicaban y después nos denunciaban por violación de secreto. Ese era el nivel de hostilidad, ¿no? Y al procurador, bueno, con otra espalda, el procurador me apoyó siempre mucho y me guardó el cargo, no nombró a nadie durante estos 4 años y 3 meses estuve afuera. Yo volví a mi oficina que tenía hasta la computadora en el lugar, ¿no? Nunca nombró. Yo digo, lo tengo que tirar. Igual tardaron un año y pico para poder. Un año y 4 meses en la provincia el trámite para poder reincorporarme. Bueno, les agradecemos a los panelistas. Un aplauso, por favor.